Muy buenos días, estimados hermanos y amigos en Cristo. El día de hoy, una vez más, para compartirles la bendita palabra de Dios. Para el día de hoy he elegido un tema que es de mucha importancia, especialmente en los días actuales que estamos viviendo. El título de nuestra meditación para hoy es ¿qué necesita mi familia hoy? Y quiero basar esta meditación en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, y leyendo el verso número 21. Dice el Señor en su palabra: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. El versículo que acabamos de leer forma parte de la descripción de la mujer virtuosa. Y nos dice que esta mujer virtuosa, que era madre y esposa, no tiene temor de la nieve. No tiene temor de la nieve para con su familia. Es decir, ella no tiene temor de los cambios de clima, pues su familia tiene todo lo necesario para enfrentarlo y para soportarlo. Qué bueno es que como familia tengamos lo necesario para enfrentar y soportar los cambios de clima. Pero, ¿cómo está el clima hoy? Para entender a lo que me voy a referir en esta meditación, veamos las definiciones de este término clima. La primera definición es: clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etcétera, etcétera. La segunda definición nos dice que clima es el conjunto de circunstancias que rodean a una persona o que caracterizan o condicionan una situación. Ejemplo, el clima político, el clima económico o el clima laboral. Para responder a la pregunta, ¿cómo está el clima hoy?, tomaremos la segunda definición, es decir, las circunstancias que nos rodean, las circunstancias en que atraviesa actualmente nuestra familia y que nos condicionan a vivir en situaciones que nunca habíamos experimentado. Las circunstancias de la pandemia del COVID-19 nos está condicionando a vivir una cuarentena, a no salir de casa, a vivir pendientes de las noticias, a comprar alimentos limitados, que los niños y los jóvenes ya no continúen sus estudios, etc. Y esta vez te hago la siguiente interrogante: ¿cómo está hoy el clima en tu familia? ¿Cómo está el clima familiar? Creo que no me equivoco al decir que el clima actual es un clima de ansiedad, un clima de miedo, un clima de mucha incertidumbre, un clima de estrés. Este es un clima emocional actual en la gran mayoría de personas en el mundo entero y de las familias mismas, de las familias sean cristianas o no cristianas. Todos estamos bajo las mismas condiciones y las mismas circunstancias. Pero las familias cristianas tenemos algo que marca la diferencia en nuestra vida. Tenemos algo que marca la diferencia en nuestros hogares. Dios está con nosotros. Pero al igual que la mujer virtuosa, tenemos que cuidar a nuestra familia en este clima de inseguridad, de peligro, de contagio, de temor que nos ha tocado vivir.
Entonces aquí surgen las preguntas. ¿Qué representan en la actualidad esas ropas dobles de la cual nos habla el versículo que hemos acabado de leer? ¿Qué representan esas ropas dobles las cuales sirven para proteger a nuestra familia? ¿Qué es lo que más necesita mi familia hoy? Responderemos estas preguntas leyendo la misma palabra de Dios. Y quiero referirme al libro de Proverbios una vez más. En el capítulo número 22, el verso número 3 nos dice lo siguiente. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. De aquí vamos a decir que lo primero que necesita nuestra familia hoy es prudencia. Prudencia. Como cristianos debemos ser personas de fe. Y somos personas de fe. Pero también debemos de ser prudentes. No podemos jugar con la salud de nuestra familia. Si es una realidad que la protección de Dios está sobre nosotros, pero no debemos ser irreflexivos, llegando a tal punto de tentar a Dios con actitudes imprudentes, con las cuales podemos poner en peligro la vida de nuestra familia. Veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él fue llevado por Satanás al pináculo del templo y le dijo que debería de lanzarse desde ahí si él era hijo de Dios. Dice literalmente las Escrituras en el capítulo 4 de Mateo, versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Oh, estimados hermanos y amigos, quizás muchos cristianos en aquel entonces lo hubiéramos hecho y nos hubiéramos arrojado del pináculo diciendo que dice el Señor que sus manos me va a sostener. Pero nuestro Señor no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque no debemos poner a prueba a Dios. No debemos tentar a Dios, confundiendo fe con imprudencia. Como cristianos, cumplamos todas las órdenes, todas las recomendaciones que nos ha dado tanto el gobierno como las autoridades de salud. Especialmente, no salgas de tu casa. Lávate las manos. Guarda tu distancia. No cometamos la imprudencia pensando que eso es fe. Decimos entonces que lo primero que necesita nuestra familia es la prudencia. Como cristianos, mis amados hermanos, seamos hombres y mujeres de fe, pero también de prudencia. Seamos prudentes para cuidar a nuestra familia. Tenemos que orar. Tenemos que clamar a Dios, confiar en su protección, pero también tenemos que cumplir las recomendaciones dadas. Tenemos que cumplir las recomendaciones que día tras día se nos recuerdan a través de los medios de comunicación. Una vez más te recuerdo, lávate las manos constantemente con jabón. Guarda tu distancia cuando salgas de compras.
y si es posible, quédate en casa. No salgas si no es necesario. En segundo lugar, lo que necesita nuestra familia en este tiempo es la empatía. Voy a leer lo que nos dice el libro de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, el verso número 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Necesitamos la empatía. En este tiempo donde llevamos más de 40 días de estar en cuarentena, donde día a día recibimos alarmantes noticias de cifras de personas que mueren, de la cantidad de personas que se contagian, probablemente alguien dentro de la familia puede sentirse triste, angustiado, preocupado o deprimido. Es ahí donde el versículo que acabamos de leer en Primera de Timoteo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, nos dice: sostengamos a los débiles y alentemos a los de poco ánimo. Pero tristemente, muchas veces lo que hacemos es todo lo contrario. Nos enojamos con los de poco ánimo, regañamos a los débiles, les decimos que no tienen fe, que no confían en el Señor. Nos enoja si nos dicen que se sienten tristes. Pero hoy es tiempo de poner en práctica la empatía. La empatía es pues la capacidad de situarse en la emoción que experimenta la otra persona, sentir lo que la otra persona siente. Es comprender su estado emocional y ser capaces de ponernos en su lugar. De esa manera, en lugar de criticar o dañar a una persona, lo que hacemos es consolarlo, apoyarlo y hacerlo sentir comprendido y amado. Practiquemos la empatía en nuestro hogar, en nuestra familia. Eso es lo que hoy necesitamos. En tercer lugar, necesitamos el autocontrol. El apóstol Pablo, hablándonos en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El autocontrol. Esto no tiene que ver con las emociones de los demás, sino con nosotros mismos. De darnos cuenta cómo está nuestro carácter, de reconocer la manera como estamos respondiendo o estamos reaccionando con los miembros de la familia. Posiblemente las circunstancias que nos está tocando vivir nos ha puesto de mal carácter, de mal humor, enojados. Y a veces reaccionamos airadamente a lo que nuestra familia hace. Quizás gritamos a los hijos, tenemos malas actitudes con el cónyuge y así afectamos la armonía de nuestra familia. La Biblia en el libro de Proverbios capítulo 21, versículo 9 nos dice: es mejor vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Necesitamos autocontrolarnos, tanto madres e hijos, esposos y esposas. Hoy necesitamos practicar el autocontrol. Tenemos que reconocer que enojándonos no haremos que las circunstancias cambien. Al contrario, la haremos más difícil. Hoy, mi estimado hermano y amigo, es el momento en que el esposo y la esposa, los padres y los hijos, tenemos que hacer uso del dominio propio que el Señor nos ha dado.
En cuarto lugar, algo que necesitamos urgentemente en la familia de hoy es que debemos estar preparados para los cambios. En el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 11, nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo era un hombre que siempre estaba preparado para los cambios que vendrían. Mis amados hermanos y amigos, tenemos que saber que para volver a nuestra vida cotidiana normal, faltan varias semanas, o quizás meses, y algunos dicen que hasta años. Esto quiere decir que como familia tendremos que aprender a vivir en un mundo diferente al que conocíamos. A un mundo diferente en el cual vivíamos hace algunos meses atrás. ¿Sí? Habrá cambios en nuestro trabajo. Quizás también habrá cambios en nuestra economía familiar. Habrán cambios en los estudios de los hijos. Habrán cambios en la manera de relacionarnos con las demás personas. Por supuesto, no nos daremos ya el abrazo, no podremos darnos la mano. Van a haber grandes cambios en muchas áreas de la vida. Y es ahí donde debemos de estar preparados. En la medida en la cual, al igual que el apóstol Pablo, aprendió a contentarse, nosotros también debemos de aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Y cuando aprendemos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, podremos superar estos cambios sin que nuestro corazón se llene de tristeza o de desánimo. Surge una gran pregunta: ¿y cómo podremos aprender a enfrentar los cambios? Con la confianza de que todo en este mundo cambia. Sí, mi hermano, todo en este mundo cambia, todo es pasajero, es fugaz, pero nuestro Dios no cambia, Él permanece para siempre. Si este mundo cambia, el Dios en quien hemos creído no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. De manera que podemos decir, como el apóstol Pablo, cuando leemos en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos dice, a partir del verso número 11, se lo vuelvo a leer: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él, con toda la confianza que lo caracterizaba, con toda esta fe puesta en Dios, decía: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados hermanos, lo que necesitamos hoy en familia, para que podamos seguir enfrentando este clima difícil que nos ha tocado vivir, necesitamos la prudencia, necesitamos la empatía, necesitamos el autocontrol, pero también necesitamos estar preparados para los cambios que se vienen. Con Cristo lo podremos. Con Cristo superaremos todo. Que Dios te colme de sus bendiciones.